Pero ¿quién es en realidad este Giovanni Simón? No es ningún cubano común, no es ningún cubano de aquí. Giovanni Simón es el director adjunto del Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana. Pero ¿y qué cosa es el Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana? Es la encargada del mantenimiento, la conservación y la limpieza de la Bahía de La Habana. Este represor, este esbirro, es la segunda persona que más manda en esta empresa cubana. Pero ¿y cómo es que esta empresa recibe el dinero para poder subsistir? ¿El Estado cubano es quien le da el dinero a esta empresa o son otras entidades extranjeras? ¿Qué papel puede jugar Giovanni Simón como director adjunto dentro de esta empresa cubana? Pues esta empresa estatal cubana recibe cooperación, ayuda, dinero de agencias gubernamentales y de fundaciones del mundo entero, principalmente radicadas en Europa, y esas agencias son las que mantienen a este tipo de empresas cubanas que son dirigidas por un represor. Pero ¿y qué cosa es el Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana? Pues este grupo, que es una empresa estatal cubana fundada en el año 1998, es la encargada del mantenimiento, la conservación y la limpieza de la Bahía de La Habana. Limpieza, ¿verdad? ¿Desde cuándo la Bahía de La Habana está contaminada? Pero bueno, desde el año 1998 existe esta empresa cubana que debería haber descontaminado la Bahía de La Habana. Desde 1998 hasta la fecha, estamos hablando de unos cuantos años. Sin embargo, a día de hoy, la Bahía de La Habana sigue contaminada. Y este señor, Giovanni Simón, es el director adjunto de esta empresa cubana. Este represor, este esbirro, es la segunda persona que más manda en esta empresa cubana. Lógicamente, tiene que pertenecer a la Brigada de Respuesta Rápida de la Dictadura, porque se beneficia. No es que es un comunista, no es que es un revolucionario, no. Él se beneficia. Él tiene un cargo importante dentro de una empresa estatal cubana. Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana. Pero ¿y cómo es que esta empresa recibe el dinero para poder subsistir? ¿El Estado cubano es quien le da el dinero a esta empresa o son otras entidades extranjeras? ¿Habrá convenios entre esta empresa y entidades extranjeras para poder desarrollar sus proyectos? ¿Qué papel puede jugar Giovanni Simón como director adjunto dentro de esta empresa cubana? Pues esta empresa estatal cubana recibe cooperación, ayuda, dinero de agencias gubernamentales y de fundaciones del mundo entero, principalmente radicadas en Europa, que tienen que ver con el medio ambiente, agencias de la ONU, fundaciones a nivel mundial que tienen que ver con el medio ambiente, y todo esto enmarcado dentro de la Agenda 2030 que están llevando a cabo ahora mismo los socialistas y los izquierdistas en el mundo entero, principalmente en Europa. Y está muy bien que nos preocupemos por el medio ambiente y que querramos cuidar nuestro planeta. Todo eso está muy bien. Lo que está mal es que los políticos utilicen esto como punta de lanza. Y lo que está mal es que hayan agencias del mundo libre, agencias gubernamentales, agencias a las que los gobiernos le dan dinero para la protección ambiental, y esas agencias son las que mantienen a este tipo de empresas cubanas. Empresas cubanas que son dirigidas por un represor. Empresas cubanas que son dirigidas por una persona que sale a la calle a golpear mujeres y a golpear jóvenes indefensos. Agencias cubanas que son dirigidas por un esbirro paramilitar. Esas agencias del mundo libre le dan dinero y le financian los proyectos a esta empresa cubana. Y en este post
tenemos a este señor presentando dos proyectos de cooperación en el Hotel Parque Central, que pertenece a la compañía Iberostar, una compañía española que tiene que ver con la gestión de hoteles a nivel mundial. Pues esta compañía Iberostar presta sus instalaciones para que este señor represor, Giovanni Simón, pues presente dos proyectos de cooperación patrocinados o financiados por la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones. Esta oficina financia los proyectos de este señor. Una oficina dirigida por un alemán y radicada en Cuba. Una oficina a la que el gobierno alemán le da dinero para financiar todos estos proyectos del Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, del cual Giovanni Simón es el director adjunto y es una de las personas que presenta los proyectos buscando la financiación y buscando el dinero de todas estas agencias alemanas. Pero esta agencia alemana radicada en Cuba en particular, la Oficina Alemana de Promoción al Comercio y las Inversiones, esta oficina es una de las empresas extranjeras que ahora mismo están dentro de todo esto que tiene que ver con el turismo de salud. Porque como en Cuba el turismo se ha caído, ya ellos tienen que buscar otra variante para seguir atrayendo turistas. Y ahora mismo pues se están planificando una feria sobre turismo de salud. ¿Y quiénes ustedes creen que esté detrás de esa feria? Esta oficina. La Oficina Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba. Pues esta oficina alemana, radicada en Cuba, es la que está gestionando todo esto de la feria del turismo de salud. Y esta oficina alemana es la que financia los proyectos que Giovanni Simón, el represor, el esbirro de la dictadura, presenta en el Hotel Iberostar de la cadena española en La Habana, el Hotel Parque Central, y esta agencia le financia esos proyectos a este señor y a esta empresa cubana. Y esta agencia alemana, llamada AHK por sus siglas en alemán, recibe el dinero, recibe el financiamiento para todos estos proyectos que le aprueba a Giovanni Simón y a su empresa, pues nada más y nada menos que del gobierno alemán, que vive de los impuestos que le cobran los alemanes. Es decir, este esbirro vive del dinero del pueblo alemán. Pero esa no es la única agencia, hay muchísimas más. Este post nos demuestra sobre un convenio de cooperación entre la empresa que este señor dirige, el Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, GTE Bahía, como se le conoce en Cuba, y una agencia europea, una agencia española que se llama AECID. ¿Y qué cosa es AECID? Bueno, pues la AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una agencia que pertenece al gobierno de España. Es una agencia que vive de los impuestos que le cobra el gobierno a los españoles. Y esta agencia, con ese dinero que el gobierno de España le da para cooperación y desarrollo internacional, dinero que proviene de los impuestos que le pone el gobierno a los españoles, altísimos, pues esta agencia le da dinero y le financia los proyectos a este señor represor. Sí, le financia los proyectos a Giovanni Simón a través del Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, la empresa que él dirige en Cuba. Ya estamos viendo a dos países del mundo libre, ya estamos viendo a dos países que respetan el derecho y respetan la libertad, financiando proyectos de un represor en Cuba, con el dinero de los contribuyentes de esos países, con el dinero que le cobra Alemania y que le cobra España a sus ciudadanos mediante los impuestos. Fíjense lo que dice este post. Si ustedes se fijan en la fecha de este post, es del año 2020. Ya aquí estaba hecho el convenio entre el Grupo de Trabajo Estatal Bahía, la empresa que él dirige, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, el contingente Blas Roca y la AECID, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, quien es la que pone el dinero para la instalación de plantas de aguas residuales. Esto fue en el año 2020, ¿verdad? Ahora miren en el año 2021, miren lo que dice ese post. Este año sí las terminamos. Desde el 2020 tienen la aprobación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba,
tienes la empresa constructora que va a realizar la obra, que es el contingente Blas Roca. Y desde el año 2020 tienes el financiamiento de la AECIP, de la agencia española que te dio el dinero para hacer estas cosas. Sin embargo, en el año 2021 todavía estás diciendo que este año sí las terminamos. ¿Dónde se metió ese dinero? Desde el 2020 te dieron dinero para construir estas cosas. Y resulta ser que un año después todavía estás diciendo que este año sí las terminamos. ¿Dónde se metió ese dinero, Giovanni? Y al final, un año y millones de dólares para construir esto. Ustedes lo que dan es risa, o más bien ustedes preocupan, porque todo ese dinero que el gobierno español le quita a sus contribuyentes mediante impuestos y se lo da a esta agencia para que promocione el desarrollo y el cuidado del medio ambiente a nivel mundial, para que financie tus proyectos mediante tu empresa en Cuba. Después que esa agencia española puso el dinero, ustedes estuvieron un año para poder construir esto. Yo no estoy hablando que hicieron un rascacielos, no, yo estoy hablando que lo que hicieron fue esto. Y hay que ver con qué calidad fue que se construyó esto. Tienen que estar un año para construir eso, porque se lo roban todo. Se roban el dinero, se roban los materiales, se lo roban todo. Y tú eres uno de esos ladrones. Por eso sales a defender a la dictadura. Por eso sales a reprimir al pueblo. Porque se roban el dinero que les da a ustedes el mundo libre. Las agencias alemanas y las agencias españolas. Pero estas no son las únicas dos agencias que financian al GTE Bahía, la empresa que dirige Giovanni. Y una de las agencias alemanas que más me preocupan a mí es esta que está aquí. La Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, también conocida como Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional y que es conocida por sus siglas GIZ. ¿Y por qué me preocupa a mí esta agencia? Pues mira lo que dice. La GIZ aboga por el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la integridad, apoyando el Estado de Derecho y la participación cívica. Esta agencia alemana, que se dice respetar estas cosas, que se dice apoyar estas cosas, que se dice ser bandera de los derechos humanos, de la igualdad, de las oportunidades, de la integridad, esta agencia alemana financia proyectos de este señor represor, financia proyectos de Giovanni Simón Gil, este señor golpeador de mujeres y golpeador de jóvenes, que lo único que hicieron fue salir a protestar por sus derechos. Esos mismos derechos humanos de que ellos hablan, estas personas estaban protestando por eso, porque en Cuba se violan constantemente los derechos humanos. Aquí estamos viendo otra de las agencias que le da dinero también al Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, el cual dirige Giovanni Simón, el represor. Me refiero a la agencia DVV International. Es una agencia alemana que financia los proyectos también de este grupo estatal. ¿Y qué cosa es DVV International? Pues DVV International es el Instituto de Cooperación Internacional de Alemania. Es la agencia del gobierno alemán que también con dinero del contribuyente alemán, con dinero de los alemanes, con dinero de los impuestos de los alemanes, financia estos proyectos en Cuba. Financia los proyectos del Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, la empresa que dirige Giovanni. Estamos viendo otra agencia federal más alemana dándole dinero a una empresa de la dictadura dirigida por un represor. Y ahí está la prueba. Y ahora quiero que miren bien esta fotografía. Miren bien esta fotografía y miren al represor Giovanni Simón como en medio de una conferencia estaba dormido.
Esta es la importancia que ellos le dan a todas estas cosas. Al final a ellos no les interesa el medio ambiente ni les interesa nada de eso. Al final a ellos lo que les interesa es seguir dirigiendo esta empresa cubana y seguir quitándole el dinero a Europa, seguir quitándole dinero a la ONU y seguir quitándole dinero a cuanta agencia del mundo libre aparezca para poder financiar todos estos proyectos. Dinero que seguramente él se queda con una buena parte. A esta gente no le interesa ni la revolución, ni le interesa el comunismo, ni les interesa la Agenda 2030 de los izquierdistas a nivel mundial, ni les interesa el medio ambiente, ni les interesa nada de esto. A esta gente lo que les importa es seguir viviendo. A esta gente lo que les importa es seguir robando en Cuba. Y como dictadura, en fin, no hay ningún control sobre eso. Por eso es que tiene que salir a golpear mujeres y a golpear jóvenes indefensos, a reprimir al pueblo. Y aquí aparece otra agencia alemana más también, la DGRV, por sus siglas en alemán. Es la Confederación Alemana de Cooperativas. Otra agencia del mundo libre dándole dinero a una empresa cubana que pertenece al Sigma, que es estatal, que lleva desde 1998 intentando limpiar la bahía de La Habana, que presentan proyectos y más proyectos y más proyectos en busca de financiación de todas estas agencias extranjeras y al final nada llega a ninguna parte. Empresa cubana estatal que es dirigida por un represor. Aquí hay otra agencia alemana que también pone billete, porque al final eso es lo que les interesa, el billete. Lo que importa es el billete. Dinero que va a parar a esta empresa y que posiblemente este señor una parte de ese dinero se la robe. Perfectamente. En Cuba no hay control sobre nada de esto. Todas estas agencias de cooperación internacional en todos estos países europeos ponen el dinero como parte de la Agenda 2030 y como parte de la protección al clima y al medio ambiente, pues ponen el dinero para todos estos países en Latinoamérica, dentro de los que se encuentra la dictadura de Cuba, y mucho de ese dinero es robado. Y posiblemente este señor, Giovanni Simón, mucho de ese dinero que le entra a su empresa por la financiación para los proyectos de cooperación, pues se lo roba. Por eso es que salen a defender el comunismo en Cuba. Por eso que no les conviene un cambio. Porque viven de todo esto. Porque son personas que tienen un cargo en Cuba y que viven de todas estas cosas. Con el dinero de todas estas fundaciones y de todas estas agencias que pertenecen a los países del mundo libre. Esta foto que les pedí que miraran bien, donde el represor estaba dormido, donde no le importaba nada de lo que se estaba hablando allí, tiene que ver con un taller virtual que se hizo en el Palacio de las Convenciones en Cuba, donde él estaba presentando en representación de su empresa varios proyectos de cooperación a varias agencias que tienen que ver con todo esto del cambio climático y con la Agenda 2030. Dentro de esas agencias vuelve a aparecer DVV International y vemos una nueva agencia que se llama Borda las Américas. ¿Qué cosa es Borda las Américas? Borda las Américas es una empresa que tiene convenio con 4 países de la región y que tiene que ver con todo lo que es tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales que se botan a la bahía de La Habana y a las bahías de todo el resto del país, supuestamente tienen que pasar por un proceso antes de ser expulsadas hacia la bahía. Y para poder pasar por ese proceso, tienen que existir una serie de equipos que son los que hacen que esas aguas residuales, cuando llegan a la bahía, no contaminen el medio ambiente. Yo le pregunto a ustedes, los cubanos que viven en Cuba, ¿eso se cumple en Cuba? Porque yo soy de una ciudad que tiene costas, yo soy de una ciudad que tiene bahía, y en mi ciudad, en Cienfuegos, esto no se cumple. Las aguas residuales que van a parar a la bahía no son aguas limpias, no son aguas descontaminadas. Y así está también la bahía de La Habana. Pero sin embargo, este señor que está aquí, el represor Giovanni Simón, mediante su empresa, que es el Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, presentan todos estos proyectos para que todas estas agencias globalistas de la Agenda 2030, preocupadas por el medio ambiente, pues le den dinero. Y yo me pregunto, ¿dónde se mete todo ese dinero entonces? Si todas las bahías de Cuba están contaminadas. La bahía de La Habana está contaminada. Las aguas que llegan a la bahía de La Habana, las aguas residuales que llegan a la bahía de La Habana, están contaminadas. ¿Dónde se mete todo el dinero que da Borda? ¿Quién financia Borda?
Bueno, pues Borda las Américas es parte de una agencia llamada Borda que radica en Alemania y coordina las acciones y el financiamiento a las empresas que tienen que ver con el tratamiento de aguas residuales en más de 20 países a nivel mundial. Y esa agencia alemana llamada Borda es financiada por el Fondo para el Hábitat de las Naciones Unidas y por la fundación, escuchen esto bien, y ahí está, y por la fundación Bill and Melinda Gates. Sí, el multimillonario americano, el capitalista, el imperialista, el dueño de Microsoft, el que no hace mucho en Cuba Debate lo criticaron por estar comprando tierras en Estados Unidos y lo llamaron latifundista. Sí, este señor que vive en California, que es socialista, y aquí está la prueba de su socialismo, que forma parte de la Agenda 2030, apoya a los políticos que tienen que ver con la Agenda 2030, como Joe Biden, por ejemplo. Pues este señor, Bill Gates, tiene una fundación junto con su esposa, la señora Melinda Gates, y así es como se llama la fundación, Bill and Melinda Gates Foundation. Y esa fundación le da dinero que recauda a través de donaciones, pues le da dinero a esta agencia alemana que se llama Borda, que tiene una oficina en Cuba que pertenece a la rama que se llama Borda las Américas y que Borda las Américas le financia los proyectos al Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana dirigido por este represor. Borda las Américas, que pertenece a Borda en Alemania y que coge dinero de la ONU y que coge dinero de Bill Gates, de la fundación Bill and Melinda Gates Foundation, le financian los proyectos a este represor. ¿Están viendo la conexión que hay entre todos? ¿Están viendo cómo los socialistas a nivel mundial se ríen del pueblo cubano? ¿Están viendo cómo a los socialistas a nivel mundial no les interesa que en Cuba haya una dictadura? Pues ahí está la prueba. Financian una empresa estatal cubana que es dirigida por un represor. Financian los proyectos que presenta Giovanni Simón, que es un esbirro y un represor, miembro de la Brigada de Respuesta Rápida de la dictadura cubana. Pues todos estos socialistas a nivel mundial le dan dinero a este señor y posiblemente una parte de ese dinero este señor se lo roba. Por eso que defiende la dictadura y por eso es un represor y por eso golpea a mujeres y jóvenes indefensos.